La enseñanza de esta mañana lleva por nombre la paz en la manifestación de la unidad en Cristo, pero es la parte 2. Recuerden que hace 8 días nos quedamos en la primera parte. Vamos a estar dando continuidad en esta segunda sección. Y dice la Escritura, hermanos, voy a pedir que me abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 18, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Amén. Les voy a pedir que me ayuden a seguirme ahí con sus Biblias, de favor. Dice la Escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amado Señor, queremos darte gracias, Dios, por este tiempo que nos has concedido, Padre, para poder hoy presentarnos ante ti. Señor, nos has dado a conocer tu Escritura. Nos has mostrado, Señor, cómo desde la eternidad has llamado a un pueblo, Señor, que se sigue santificando. Hoy, Dios, te pido que la obra de tu Espíritu Santo obre en cada uno de mis hermanos y nos concedas paz en nuestros corazones. Que sus pensamientos, Señor, puedan ser sujetos a tu Escritura. Señor, que este día, Dios, tú seas proclamado, exaltado, Padre, y que ellos puedan mirar a Cristo, Señor, y la redención que ha traído, Dios, por medio de la unión, al poder manifestar, Señor, que ya no son dos, sino ahora en Cristo somos uno solo. Te ha placido, Señor, dar este misterio, Señor, darlo a tu iglesia, y tu iglesia manifestar, Señor, lo que tu palabra nos está llevando a poder considerar. Padre mío, que la obra de tu Espíritu Santo more entre nosotros y nos capacite, Señor, para poder ser ministrados conforme a tus misericordias. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, entonces decíamos, la enseñanza de esta mañana va a estar centrada en la segunda sección del versículo 15, en donde dice la Escritura: para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, hasta el versículo 18. Vamos a ir avanzando, hermanos, poco a poco. Que Dios nos dé la gracia para poder tomar su palabra y poderla poner en nuestros corazones. Entonces, la semana pasada pudimos observar que Cristo, dijimos, Él es nuestra paz, ¿verdad? No dijimos que Él trajo la paz, sino que Él es nuestra paz. Por tanto, todo aquel, hermanos, que tiene paz significa que tiene a Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, esa paz no nos puede ser arrebatada, porque el creyente tiene a Cristo. Y Cristo no puede ser arrebatado de nuestras manos, no puede ser arrebatado de nuestros corazones y de la obra de redención que Él ha hecho. Por lo tanto, todo el que tiene paz, tiene a Cristo. El sacrificio de Cristo, hermanos, es lo que unió al pueblo judío con el pueblo gentil. ¿De qué manera? Dijimos en el versículo 15 que era derribando la pared de separación y aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué vimos a través de esto? Que era el templo y todo aquello que lo identificaba como parte del pueblo judío de manera externa. Así también como la ley mosaica fue quedando, o más bien fue hecha
y fue abolida en este caso por el sacrificio de Cristo. Ahora judíos y gentiles podrían acercarse confiadamente delante del trono de Dios. ¿Para qué? Para pedir misericordia y perdón por sus pecados bajo el nombre de aquel que nos ha unido, bajo el nombre de Cristo. Hay esa libertad, hermanos. Antes dijimos que existía una separación, pero ahora en Cristo esa separación, ese muro ya no está, porque Cristo lo ha derribado. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Dice la Escritura, ¿qué propósito tiene el poder traer paz y unidad entre estos dos pueblos? ¿Cuál es el propósito de Dios para poder traer paz y unidad? Dice la Escritura misma, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El gran plan de Dios, hermanos, al unir a estos dos pueblos, al derribar y aboliendo aquellas cosas que se habían levantado, que eran sombra de aquello que habría de venir, era para crear en sí mismo. Y nosotros, hermanos, ¿qué podemos decir de esto cuando leemos la Escritura? Para crear en sí mismo. Simplemente, Dios quiere dar a manifestar su propia gloria. Recordemos que todo lo que Dios hace es para su propia gloria. El hecho de haber primero levantado los muros para escoger a un pueblo y hacerlo vivir bajo esos muros es para su gloria. Y ahora él mismo dice que ahora han sido derribados. Pero al derribarlos, hermanos, es también para su propia gloria. ¿Ok? Esto tiene sentido, hermanos, si consideramos que este precisamente fue el propósito de la primera creación. ¿Cuál fue el propósito de la primera creación? Manifestar su gloria, dar a conocer su poder, dar a conocer su sabiduría, ¿sí? Su gracia, su bondad, la manifestación de su amor. ¿Para con quién? Primeramente, al traer a Cristo, pero también para poder bendecir a aquellos hombres que habían de participar de la redención de Cristo. Él es un Dios creador, hermanos. Él formó este mundo porque le plació. Y ahora que el mundo se cayó, que la naturaleza del hombre se corrompió, ahora Él también busca manifestar su propia gloria. Por eso es que dice, para crear de sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Dios, hermanos, lo vuelve a ser creador. Él fue creador primeramente en la creación, en la primera creación, a la que Dios llamó bueno, pero ahora también vuelve a crear. Pero ahora se centra solamente, en este caso, en el hombre. Ahora vuelve a ser una mejor criatura. Y obviamente esto a nosotros como hombres podríamos considerar que esta manifestación de poder ser nuevamente creador lo puede hacer con mayor poder para poder entenderlo en nuestras personas. Porque antes, cuando creó, simplemente la materia, todo aquello obedeció. Se formó todo lo que estaba, de lo cual hoy nosotros podemos ver. Pero ahora, esa materia que se corrompió en la manifestación del hombre, ahora esa materia tiene voluntad. Y ahora esa voluntad del hombre, ¿qué hace? Se niega a responder a su creador. Por lo tanto, la manifestación de Dios al poder crear nuevamente una nueva criatura en el hombre que le dice no, ¿sí? Ahora Dios demuestra que tiene un mayor poder para poder crear algo nuevo de algo que no quería. Y nosotros, hermanos, nosotros podemos manifestarlo de esta manera, para que puedan tener una ilustración. ¿Qué es más fácil? Poder edificar sobre un terreno que, llamémosle, no conozco los términos, poder edificar sobre un terreno que es virgen, en donde solamente se tiene que explorar, se tienen que medir, se tienen que establecer más o menos las medidas, de aquí hacia allá, de allá hacia acá, trazar todo eso. ¿Qué es más fácil? ¿Dónde construir? En ese lugar o en un lugar donde ya está levantado un edificio, en donde ya hay cimientos, en donde ya hay establecido una base de concreto, en donde todo ese cimiento, todo ese edificio está concentrado. ¿Dónde es más fácil en este caso edificar? Obviamente en el terreno virgen, ¿verdad? Eso es a la manera del hombre, lo más rápido, lo más sencillo, lo que nos acomoda. Pero Dios nos demuestra que Él puede inclusive crear sobre esa misma creación que ya está hecha. Y así es el hombre, hermanos. Normalmente con el cristiano, con quienes normalmente
no que se nos dificulte, sino que con quienes normalmente el hombre batalla más para poder compartir el Evangelio. Con aquel que está comenzando apenas a recibir, que está empezando a poder escuchar, a poder oír, o con aquel que ya conoce y que a través de la Escritura trae sus propios pensamientos, sus propias conclusiones, que aun cuando son erradas, él cree que tiene la razón. Es más fácil edificar sobre este lado. Pero Dios, hermanos, lo hace a su manera. Y Él dice que va a volver a crear. Por eso es que el hombre, aun cuando está constituido con su propia naturaleza pecaminosa, Dios puede hacer de esa naturaleza una nueva creación. Porque esa es la manera de Dios, hermanos. No es a la del hombre. El resultado de unir a judíos y gentiles fue, dijimos, hacerlos uno solo. Y la manera en la que llegaron a ser uno solo, hermanos, fue siendo un nuevo hombre. ¿Qué es lo que nos dice nuestro texto? Para crear en sí mismo, es decir, para la gloria de Dios, de los dos, judíos y gentiles, uno solo. ¿Y cómo los iba a crear uno solo? Dice, siendo un nuevo hombre. Cada hombre que Dios unió entre estos pueblos, judíos y gentiles, tenían que ser, mejor dicho, una nueva criatura. Tenían que haber nacido, en este caso, de nuevo. En un sentido espiritual, hermanos, si nosotros lo podemos ver así, dejaron de ser judíos y gentiles y ahora son cristianos. Así es como lo dice este predicador John MacArthur. Ellos dejaron de ser judíos y gentiles y ahora son cristianos. Ya no existe esa división. Ahora ya no puedes distinguir a un judío y de un gentil, porque ahora cuando los miras son cristianos. Se unen, han sido unidos en un mismo espíritu, han sido unidos en un mismo pensamiento, han sido unidos bajo una nueva ordenanza, bajo un nuevo pacto. Y eso es a través de Cristo. Por eso dice la Escritura en Gálatas 3:28 que ya no hay judío y tampoco hay griego. Hermanos, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, sino que lo único que hay, hermanos, es uno solo. Y ese uno estamos identificados en Cristo. Es en Él, hermanos, que nosotros podemos tener esa gracia para con el Señor. Como cristianos, estaban llamados, en este caso, a vivir una vida en el Espíritu. ¿Y cómo sabemos cuando hay una vida en el Espíritu, hermanos? No en la carne, obviamente. La carne normalmente queremos hacer, queremos dar a conocer que nos amamos. Pero en el Espíritu, hermanos, Dios nos llama a poder vivir esta parte. Les voy a pedir que vayan a Efesios capítulo 4, en el versículo 3. Esta es, hermanos, la manera en la cual Dios está llamando a ese pueblo a poder vivir. Dice la Escritura que ellos deberían de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Deberían de ser un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ellos estaban llamados, hermanos, a vivir de esa manera. Tenían que estar aprendiendo a conocer a este Señor que los había unido de manera separada, que los había llamado de manera separada, pero que ahora Dios estaba creando un nuevo hombre. ¿Y cómo lo iba a estar haciendo? A través de la manifestación de la paz en estas personas. Y es que nosotros, hermanos, debemos de considerar que cuando no está Cristo involucrado entre la iglesia, normalmente va a haber ciertos roces, ciertas indiferencias, ciertos desacuerdos, ¿verdad? Pero en Cristo, hermanos, Dios nos manda a poder mirarlo a Él. Porque ahora el hermano lo que va a hacer es tratarnos de llevar ¿a qué? A poderlo hacer conforme a quién, conforme a las Escrituras. Y allí es donde el pueblo, cuando lee, cuando es instruido, cuando es capacitado, cuando está tomando realmente su papel de ser llamado hijo de Dios, es cuando él también ve lo mismo, porque somos en sí unidos por un espíritu.
Al hermano no le puede dar algo al Señor que no esté en las Escrituras. Sería ir en contra de la Escritura misma. Por lo tanto, si mi hermano lee en casa algún versículo, algún texto, y yo por otro lado estoy leyendo ese mismo texto, al final en las interpretaciones debemos de hablar lo mismo. Este es el lenguaje que nos ha comunicado, hermanos, nuestro Señor. Si ustedes en algún momento se van a viajar en algún lugar y se reúnen en otra iglesia y les predican acerca de algo que ustedes ya vieron en la iglesia, nada tiene que estar separado de ellos. Porque el mismo espíritu que está aquí, hermanos, es el mismo espíritu que está ministrando en aquel lugar. Es el mismo. Y nadie puede añadirle, nadie puede quitarle. Obviamente va a haber mayor revelación, y no con esto quiero decir que Dios va a hablar más, sino me refiero a que entre mayormente el hermano, el predicador, la persona que está compartiendo tiene más comunión con el Señor, más cosas Dios nos va a poder ejercer para poderlas administrar y poderlas poner dentro de la iglesia para su edificación. Entonces, de esta manera, hermanos, es que ellos iban a ser unidos. ¿Por qué? Acuérdense que eran judíos y gentiles, ¿verdad? Pensaban diferente, costumbres diferentes. Ahora todo eso se tenía que quitar. Decía nuestro hermano Alfred, Pedro cuando entra en aquella casa de Cornelio, estaba considerando, estaba meditando qué es lo que significaba aquella revelación. Pero una vez que entra ahí, puede ser que en ese momento el Señor le resplandeció. Puede ser que en ese momento le llegó a la luz, en este caso el lienzo que había descendido y había visto de todo tipo de carnes. Era tiempo de que el pueblo judío se uniera en este caso. Y lo primero con lo que empezó el Señor fueron precisamente con sus apóstoles. Porque si ellos mismos hubiesen levantado inclusive otra vez esa misma pared, hermanos, estaríamos teniendo otra vez un evangelio equivocado y no hubiesen entendido nada de lo que Cristo les había dado. Sin embargo, él dice, Pedro cuando estuvo en ese lugar, dice, ustedes saben cuán abominable es el que yo esté en este hogar, en esta casa. Pero Pedro, se sometió realmente a lo que el evangelio le estaba mostrando. Porque dice, verdaderamente hoy entiendo que Dios no hace acepción de personas. Él nos ha llamado, hermanos. Nos ha puesto en uno solo. Y ahora, esto quiero que lo consideren, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, obviamente, la costumbre que se tenía era luchar con todo aquello que ellos traían. ¿Sí? A veces igual en la iglesia nos cuesta. A veces igual en la iglesia como que queremos hacer cosas y no estamos como que acostumbrados. ¿Por qué? Porque nuestro contexto nos ha estado llenando o nos ha estado poniendo en una situación en donde todos podemos hablar, participar, y si no se me toma en cuenta o mi opinión no es respetada, como que entonces empiezo a poner mis límites. Pero mayormente, hermanos, en Cristo, nuevamente en la unidad de Dios, nosotros debemos de entender que en ese momento es cuando nosotros debemos de someternos a lo que la Escritura demanda. Y normalmente lo que la Escritura demanda, hermanos, va en contra de nuestras opiniones, va en contra de nuestros pensamientos, va en contra de toda la libertad, hermano, que tú puedas tener y demás. La Escritura va en contra de eso. Porque si Dios, hermanos, quisiera que entonces todos metiéramos mano o todos tocásemos a la esposa del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esto puede ser, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿se imaginan aquellos varones que están casados que cualquier persona pudiese tocar a la esposa, lo permitirían? Por supuesto que no, hermanos. Ustedes darían a conocer en este caso el respeto, la unión que los ha establecido. La atesorarían, la amarían, ¿sí? No quisieran que nadie pudiese su mano sobre de ella. Es más, no solamente la mano, hermanos, que se dirigieran con respeto, con amor. ¿Por qué? Porque es la esposa. ¿Te imaginas mayormente la esposa de Cristo? Que todos pudieran venir y meter mano y hacer y deshacer. Ya no sería una esposa, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué les decía yo esto? Porque ellos también, al poder ser guardados en la unidad del Espíritu, ellos ya no serían una piedra de tropiezo.
Porque ahora sus costumbres, hermanos, las de los gentiles y las de los judíos, debían de ser eliminadas. Y ahora dice 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo. Y les dice, fíjate lo que les dice, ni a judíos, ni a gentiles. Y te da todavía el resultado de esa unión de judíos y gentiles, ni la iglesia. Porque antes solamente eran judíos y eran gentiles, por separado. Pero ahora Pablo les está hablando, en este caso a la iglesia de ¿quién? De Éfeso. Y ahora la iglesia de Éfeso le está diciendo, iglesia de Éfeso, debes de entender que ya no eres judío y tampoco eres gentil. Ahora eres uno solo y un nuevo hombre. Y ese nombre que te corresponde por tener una nueva naturaleza hecha en Cristo, ese nombre que te pertenece es ahora que eres cristiano. Y por cuanto eres cristiano, eres parte de la iglesia. Por eso ahora Pablo le está diciendo, no seas tropiezo a judíos, tampoco seas piedra de tropiezo a gentiles. Y les dice, y tampoco seas piedra de tropiezo a la iglesia. Ya no le dice Pablo, en este caso judío y gentil, a los que están conformando la iglesia. Ahora le dice, ya no seas tropiezo a la iglesia, a los de dentro mismo, los que están congregados, los que están aprendiendo, los que están buscando. Aquí, hermanos, es donde Dios nos ordena poder mantener firme nuestras convicciones. ¿Para qué? Para tanto los que están allá afuera como los que estamos aquí adentro. No ser doble cara, unos allá afuera y otros aquí adentro. La unión en el espíritu de judíos y gentiles dio paso, abrió esa brecha, hermanos, ¿para qué? Para que ahora la iglesia de Cristo fuera establecida. Ya no había dos, sino uno solo, la iglesia. Esa unión, hermanos, y conforme nosotros vamos viendo, esa unión está conformada ¿por quién? Por aquellos que recuerdan constantemente, dice el versículo 11, quiénes eran ellos antes de venir al Señor. ¿Qué es lo que ellos estaban o vivían en esa situación? ¿Dónde es que estaban sus corazones? Pero una vez que Cristo muere, los añade y los hace uno solo, un nuevo hombre. La iglesia entonces, hermanos, está conformada ¿por quiénes? Por personas nuevas. La iglesia está conformada por personas nuevas. No nuevas como decía Nicodemo. ¿Cómo es esto? ¿Que tengo que meterme nuevamente al vientre de mi madre? No. Personas nuevas, hermano. Persona nueva en Cristo. Que has nacido de nuevo. Que ahora aborreces el pecado. Ahora lo odias. Lo detestas. ¿Por qué? Porque el pecado te recuerda que era lo que te separaba de estar unido al pueblo de Dios. El pecado era lo que realmente te impedía ser llamado hijo de Dios. Aquí es, hermano, entonces en donde la iglesia de Cristo Dios ha unido, y ahora esta iglesia de Cristo es la que debe de guardar el testimonio, porque la iglesia de Cristo porta el nombre de Cristo. No tenemos cualquier nombre, hermanos. Tenemos el nombre del Hijo de Dios. Por eso se nos dice cristianos. Porque nos identificamos con en este caso, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque caminamos sus mismos pasos. Porque vamos detrás de la misma enseñanza que Dios nos dejó. Porque nos aferramos a su doctrina. Porque leemos, oramos y nos esforzamos por querer seguir buscando su rostro a través de la palabra de Dios. Hermano, aquí es en donde el hombre recibe vida, en la iglesia. No vas a recibir vida allá afuera. Ponte a pensar, hermano, ¿qué recibes allá afuera? ¿Alguien te ha dicho o te ha platicado allá afuera, que no sea obviamente un cristiano, dónde está la vida eterna? No lo hay. Aquí en la iglesia, hermano, es donde nosotros como cristianos recibimos palabra para vida eterna. Aquí es donde Dios ha manifestado su amor para con todos los suyos. ¿Por qué aquí, hermano? ¿Por qué en la iglesia? Una respuesta corta es porque Dios así lo quiso. A Él le plació hacerlo así. Entre sus santos. Si Dios se hubiese querido manifestar entre las puras familias, hermano, estaríamos cada quien seguramente con su propia familia. Nada más. Pero hoy, hermanos, venimos de diferentes contextos, de diferentes naciones, de diferentes... Bueno, aquí creo que no hay nadie internacional, ¿verdad? Pero
Hay hermanos, que están en otras nacionalidades. Y podemos sentarnos y aún, hermanos, cuando nosotros vayamos a otro país, a otra nación, podemos abrir las Escrituras y hablar de lo mismo. Porque todos hemos sido tomados del mismo brazo, de nuestra naturaleza corrupta. Y Dios nos ha unido en uno solo. Y decíamos, ¿por qué es que Dios así lo quiso? Dice el Salmo 78, versículos 67 y 68, que Dios desechó a la tribu de José. Y no escogió a la tribu de Benjamín, sino que escogió a la tribu de Judá. Y le llama el monte de Sión, al cual amó. Y este monte de Sión, hermanos, es donde estamos hoy. Ese monte de Sión espiritual, en donde realmente los cristianos se reúnen, donde llegan, conviven, hablan acerca de estas cosas. Este nuevo cuerpo formado por hombres que se han desprendido de aquellos actos externos que los mantenían separados, ahora, hermanos, puedo decirte que gozan de paz. ¿Por qué medio? Por la sangre de Cristo. Nuestra unidad, hermanos, se debe por causa de Cristo. No por lo que somos o quienes somos, o por los títulos que tengamos. Es por causa de Cristo. Delante de Dios, hermanos, acuérdense que no hay títulos. No hay jerarquías. Todos estamos cortados, por ahí dicen, con la misma tijera. Y delante de Dios nos presentamos de la misma forma. Cada uno, hermanos, si nosotros no fuéramos salvos en el Señor, cada uno llevaría la carga de sus pecados. ¿Con qué nos presentaríamos al Señor? Cada quien con sus pecados. Pero gracias damos a Cristo, hermanos, que nos ha unido, nos ha llamado. Y ahora estamos caminando en esa unidad, hermano. Estamos avanzando en ese cuerpo que Dios está haciendo y que está naciendo como el bebé que está en el vientre de su madre. Poco a poco se están formando sus extremidades, poco a poco sus brazos, sus deditos, cada uno de sus del cuerpo que está creciendo en él está siendo formado. Y de cierta manera la iglesia, hermanos, está siendo apenas formada. Estamos todavía en ese vientre, en el vientre del Señor, en la dependencia de su Espíritu, para que podamos crecer juntos, para que cada uno de nosotros mire el mismo propósito que la manifestación, la santificación de cada uno de los demás hermanos. Que no veamos nosotros por nosotros mismos, sino que veamos por los hermanos, que nos preocupemos, que corrijamos con sabiduría, con gracia, ¿sí? Que cuando podamos exhortar a algún hermano y demás, que el hermano pueda tomar, hermanos, y decir, la exhortación me fue tan deliciosa, tan exquisita, fue como miel hacia mi corazón. No que nos vayamos con quejas, ay, el hermano me dijo, ¿qué le interesa? Y este tipo de cosas. Hermano, estamos para exhortarnos. Porque si nadie de aquí, hermanos, realmente pone sus ojos en Cristo, el día de la manifestación de Él va a llegar. Y si ese día llega y no nos hemos arrepentido, no hemos dejado el pecado, hermano, no va a haber tiempo para decir, ahora sí, porque ahora ya no. Debemos de abandonar, hermanos, la vida. El hombre debe de abandonar la vida pecaminosa. Sé que hay cargas, sé que hay problemas en los cuales en ocasiones el pecado tiene poder sobre nuestra carne, pero hermanos, para eso Dios nos dio a su Espíritu. Dice precisamente Gálatas capítulo 5 en el versículo 17, que el Espíritu batalla contra la carne. ¿Y la carne batalla contra quién? Contra el Espíritu. Es una lucha, hermanos, que mientras tengamos vida, esa lucha va a seguir siempre y en todo momento. Nuestros pensamientos van a ser absorbidos por querer estar allá afuera en el mundo. Pero el Espíritu Santo nos va a estar recordando que el mundo y todo aquel que llama amigo al mundo se constituye enemigo de Dios. Y ves la obra del Espíritu y dices, sí, sí es cierto. Pero otra vez viene la carne, vienen los pensamientos, vienen los deseos. Y otra vez Dios, a través de su Espíritu, te vuelve a traer, te vuelve a llamar, te vuelve a decir, tú eres de este lado. Por eso es una lucha, hermanos. ¿De qué sirve, hermanos, al hombre
tener paz si es enemigo de Dios? ¿De qué le sirve al hombre poder tener paz en esta vida si realmente no conoce del Señor? Existen hombres que en este mundo viven obviamente sin preocupaciones, no tienen problemas. Es más, nunca se enferman, nunca han pisado ni siquiera un hospital. Pero son totalmente ajenos a saber que el día de su muerte serán llamados a rendir cuentas de cada uno de sus actos. Nunca me enfermo, nunca tengo preocupaciones, nunca tengo esto. Perfecto, gracias a Dios. Pero ¿conoces a Cristo? ¿Sabes quién es Él? ¿Sabes el propósito por el cual Él vino? Sí, Él murió por mis pecados, porque mayormente los hombres saben que Él murió por sus pecados. Pero el problema es, hermanos, que el hombre no ha entendido realmente la gravedad del pecado. Hasta que el pecado pueda realmente, en este caso, hasta que el pecador pueda realmente reconocer lo que el pecado ha hecho en su vida y la separación que ha trazado totalmente delante de la presencia de Dios, es cuando el hombre va a poder entender contra quién está peleando. No es contra un Dios como el de los dioses de las otras naciones, que es sobornado, un Dios que se le prende, no sé, alguna veladora, se le hace una manda y aparentemente ya todo está bien. Este Dios, hermanos, conoce y sabe nuestros corazones y las intenciones de Él. Él sabe dónde estamos plantados y los propósitos para los cuales hacemos nuestras cosas. A este Dios no se le engaña, hermanos. Nunca se le va a poder engañar. No hay hombre que le pueda engañar, que le pueda mentir. En aquel día, decía el salmista, se levantará el Señor, Dios crujirá desde los cielos, tronará su voz con potente, como trueno. Las montañas, hermanos, se moverán, los valles se rebajarán, e inclusive los hombres cuando lo vean tendrán miedo de Él. Le dirán a las montañas, cúbrenos, permítenos y cae sobre nosotros para escondernos delante de la presencia de Dios. Pero su ojo que todo lo ve, hermanos, los conoce y sabe quiénes son. Por tanto, hermanos, Dios, independientemente de que el hombre pueda tener paz en este mundo, si somos enemigos de Dios, esa paz solamente es temporal. Es una paz que nos va a quitar el sueño. Es una paz, hermanos, que puede servirnos para hoy, pero no sabes cuál va a ser la situación de mañana. Hoy podremos tener, el hombre podrá tener para poder gozar de alimentos y tiene paz en ello. Mañana puede no tener y la paz le fue arrebatada. ¿Dónde está su Dios? ¿En quién confiaba? Dice, mas nosotros confiamos en el Señor, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Existen entonces, hermanos, cada uno de estos hombres que buscan la paz, pero son enemigos de Dios. Esa paz es voluble, es temporal. Por esta causa Pablo le va a escribir a la iglesia de Éfeso y les está diciendo, si nosotros lo vemos así, hermanos, les está diciendo, qué bueno y qué gusto que ya todos se están llevando bien, porque a eso los llamó, poder tener unidad como cuerpo de Cristo. Pablo le está diciendo, qué bueno, me da gusto que ya todos se estén llevando bien. Que ya no exista esa forma tan marcada con la cual en otro tiempo estaban peleando y estaban maldiciéndose unos a otros y se estaban despedazando por sus propias batallas. Qué bueno, dice Pablo, me da gusto. Pero quiero decirles algo más. Una cosa muy importante que deben de considerar y que nunca deben de olvidar. Esta paz de la que ustedes gozan al ser un cuerpo en Cristo se debe, dice el versículo, hermanos, nuevamente Efesios, capítulo 2. Efesios 2, 16. Dice, qué bueno que sean un solo hombre, que sean nuevos, perfecto, todo está bien. Qué bueno que aparentemente ya no pecas. Qué bueno que has dejado ciertas cosas. Qué bueno, te felicito. Dice, pero considera que esa paz de la que hoy tú gozas
se debe, dice el versículo 16, que esto todo se debe a que Cristo, mediante la cruz, estaba reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, mientras estaba matando en ellas las enemistades. Hermanos, la iglesia de Éfeso podía gozar de esa paz porque Cristo lo había hecho posible. Mientras ellos tenían esa comunión, esa armonía, ese deleite de poder caminar juntos, no se les debía de olvidar que hubo un tiempo en el cual Cristo estuvo en una cruz, recibiendo la ira de su Padre, para que ahora ellos pudiesen tener paz. Dice, qué bueno, Pablo, qué bueno, iglesia de Éfeso. Me da gusto, les dice. Pero considera que tu paz se debe a que Cristo sufrió. Dice 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 19, hermanos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, ¿sí?, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, hermanos. Estaba en Él, trazando ese plan. Mientras Él estaba en la cruz, Dios estaba en Él, cumpliendo lo que Él había establecido. La ira de Dios estaba sobre su propio Hijo. La ira de Dios estaba despedazando totalmente la vida de su amado Hijo. Mientras tanto, el pecador, simplemente aquel que había pecado, estaba apartado. Porque ahora el pecador habían hecho ese cambio, el justo por los injustos. Los ojos de Dios, cuando miraban a su Hijo, cuando estaban sobre de Él, cuando caminaba en este mundo, que lo proveyó y que le dio, que respaldó sus obras y el llamamiento que Cristo en este caso hizo al poder manifestar la gloria de Dios, ahora sus ojos en este caso ya no lo veían. Al que no veían antes eran los pecadores. Pero ahora en ese intercambio deja a su Hijo y ahora los ojos de Dios, como decíamos la otra vez, cuando Cristo viene le dice, Padre, yo voy por ellos. Trátalos a ellos como me tratas a mí. Lo que ellos merecen, Señor, Padre, dámelo a mí. Yo lo voy a recibir. La ira que estaba sobre los hombres, hermanos pecadores, fue traspuesta en este caso con Cristo. Por eso es que el pecador ahora goza de una paz, hermano, que no merece, pero la tiene por causa de Cristo. La tienes, hermano. Que las adversidades, que los problemas, todo eso, hermano, es parte de la vida. Pero precisamente Cristo viene a tomar nuestras vidas y a darles un orden. A podernos decir que no es bueno endeudarnos, a podernos decir que debemos de estar financieramente bien, que no necesitamos de lujos, que no necesitamos ciertas cosas, con lo que tienes es suficiente. Bástate el alimento, bástate lo que tienes en casa, con eso es suficiente. Cuando el hombre quiere más es cuando vienen esos problemas. Pero Cristo solamente se comprometió, en este caso Dios, se comprometió, en este caso, al vestido. Al vestido, dice la Escritura, ¿qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Y qué beberemos? Si tienes alimento, si tienes un techo, si tienes vestido, es suficiente, hermano. El vestido incluye el trabajo. No necesitamos de ropa, cara, vaya, iba a decir otra palabra, pero no necesitamos de ropa cara. Adán y Eva fueron cubiertos con piel de animal. No digo que nos cubramos con piel de animales, ¿verdad, hermanos? Pero lo sencillo. ¿Por qué? Porque Dios no ve la apariencia externa. Él ve el corazón. Y si nuestro corazón, si externamente lucimos bien, si externamente lucimos pulcros, limpios y todas estas cosas, santos y piadosos, pero si nuestro corazón no está limpio delante del Señor, hermanos, no es nada nuestra apariencia externa. Dios mira el corazón. ¿Quién eres verdaderamente?
Y les digo, ¿y cómo sabes quién eres verdaderamente? Simplemente enciérrate todo el día en tu cuarto. Todo el día. Y lo que hagas todo el día, ese eres tú. Si pasamos todo el día haciendo cosas y no buscamos del Señor, quiere decir que Dios no está en nuestras vidas. Lo traemos como un llavero, como un recuerdo. Cuando vamos a un lugar y compramos simplemente un souvenir y le decimos, me lo llevo. Normalmente, hermanos, decía un hermano, y creo que en este aspecto tiene razón, porque nuestras vidas, hablando especialmente a los varones, hermanos, aun cuando no tenemos un llamado, por así decirlo, pastoral al poder estar dentro de una iglesia, realmente Dios tiene un llamado pastoral, por así decirlo, con nuestras familias. Nosotros somos los sacerdotes de nuestras familias. Nosotros somos quien presentamos delante de Dios a nuestras familias. Decía aquel autor, teólogo, le decía a un padre, hablándole en este caso, cuando él escribía, hablándole a un padre responsable, le dice, ¿no te basta tus propios pecados que inclusive ahora quieres cargar con los pecados de tu familia? Son palabras fuertes, hermano, porque te hace pensar. Yo tengo pecado y aparte, si no instruyo a la familia, estás cargando pecado por cuentas que el Señor va a pedir. Por esta causa, hermanos, nosotros decimos que entonces Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Mientras estos hombres, hermanos, de Éfeso, mientras esa iglesia, decíamos, está o tiene gozo en este caso, ve por favor a Efesios 4, versículo 25. Mientras estos hombres en su momento, cuando Cristo estaba reconciliando al pecador con el Padre, le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, mientras Cristo lo hacía, ustedes todavía se la pasan peleando por saber qué comer o qué beber. Por ser niños fluctuantes, dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que mientras Cristo moría en la cruz, hermanos, ellos seguían siendo mentirosos. Dice el 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su propio prójimo. Ellos seguían siendo o mantenían en su corazón enojo, Efesios 4:26. Ellos seguían todavía consintiendo las tentaciones, Efesios 4:27. Eran amantes de lo ajeno, Efesios 4:28. Eran obscenos, es decir, chismosos y calumniadores, Efesios 4:29. Entre tanto que ellos, hermanos, viven de esa manera, Dios estaba en Cristo reconciliándolos, ejecutando el plan de salvación para perdonar al pecador y unirlos en un cuerpo, es decir, su iglesia. Mientras los hombres seguían pecando y deshaciendo todo, hermanos, Cristo estaba siendo crucificado, estaba siendo humillado, estaba padeciendo, todo por causa de aquellos que Dios le había dado. ¿Se echó para atrás? ¿Renunció a su llamamiento? ¿En algún momento pensó en abandonar esa obra? Por supuesto que no. Dios se la había dado y la iba a tomar. Y no descansaría este Cristo hasta cumplirla, hermano. Hasta entregar su vida en aquella cruz. Y la prueba de ello fue su muerte. Por esa causa, mientras todo en el mundo está pecando, Cristo estaba reconciliando en ese momento al mundo con Dios. ¿Para qué, hermanos? Para unirlos en un cuerpo, es decir, la iglesia. Y aquí, hermano, debemos nosotros de considerar entonces que si nosotros éramos hombres pecadores y ahora Cristo ha hecho la obra de podernos reconciliar con el Padre,
Entonces esta persona es que una nueva criatura. Y por lo tanto Cristo lo ha unido ¿a dónde? Al cuerpo, a la iglesia. ¿Qué podemos hacer una conjetura de ello, hermano? Toda aquella persona que dice ser cristiano pertenece y tiene una iglesia. Porque la iglesia es la manifestación visible del llamamiento por el cual Cristo murió y que ahora el cristiano ha entendido que pertenece a un cuerpo, que no está solo, sino que camina con otros que eran peor o igual que él. Y ahora en la iglesia, hermanos, es donde Cristo nos ha unido a todos. Dice la Escritura, hermanos, en el versículo 17 de Efesios 2, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. El advenimiento de Cristo fue un hecho histórico, real y palpable. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, eso lo entendemos. Fue real. En su manifestación, anunció las buenas nuevas de paz conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Dice la Escritura que y vino. Una vez que Dios nos unió mediante la cruz para podernos unir en un cuerpo, ahora dice que y vino y anunció las buenas nuevas. Les está diciendo a los efesios, y vino y les anunció. ¿Sí? Por lo tanto, ellos, hermanos, estos hombres, pudieron haber entendido en su momento, cuando miraron a Cristo, cuando escucharon el Evangelio, cuando supieron que había sido Él, no el hombre, el que los había llamado, ellos podían decir, hermano, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Porque cuando la Escritura dice que anunció buenas nuevas, se está refiriendo al Evangelio. Porque mediante el Evangelio, hermanos, es que hemos sido llamados a poder ser parte de la iglesia. De aquel que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica la salvación, que dice tu Dios reina. A ese, hermanos, fue al que en este caso la iglesia, tuvieron que haber recibido al Evangelio de Cristo. Las palabras del Pablo y obviamente las palabras del profeta Isaías insinúan que fue Cristo quien les llevó el Evangelio a la iglesia de Éfeso. No fue Pablo, no fue algún otro hombre, Aquila, fue Dios mismo. Porque el texto, hermanos, nos está diciendo, Efesios 2, 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes. Para ese tiempo esta iglesia, hermano, Cristo ya había muerto. Él ya había pasado y padecido la cruz. Pero Pablo les está diciendo, el que vino, el que les dio el Evangelio, el que les anunció las buenas nuevas, dice, no fui yo. ¿Quién fue? Fue Cristo mismo. Porque nadie por su propia cuenta, hermanos, toma esta escritura y va y predica un mensaje que no entiende. Tiene que ser la obra de Dios en el corazón del hombre para que Cristo habite en él y ahora Cristo pueda ser el que va llevando el Evangelio. ¿Quién es entonces, hermanos, quien les compartió a ustedes el Evangelio? El que los transformó. Porque si fue Cristo, entonces, hermanos, deben forzosamente ser nuevas criaturas. Porque Cristo no obra, ¿sí? No obra de a poquito. El poder de Dios se manifiesta de manera completa, en plenitud. Por lo tanto, todos aquellos hombres que no han entendido, no han conocido, aun cuando han escuchado el Evangelio, hermano, el Evangelio entonces que han recibido no es el de Cristo, porque no fue Cristo el quien les predicó. Pablo les dice a estos hombres, Él vino y les anunció a ustedes, iglesia de Éfeso, las buenas nuevas. El espíritu que había en Pablo es el espíritu de Cristo. Y el espíritu de Cristo anunciaba su propio evangelio, el evangelio de Dios. Todo aquel hermano que es nacido de nuevo está y ha escuchado el verdadero evangelio. Y el que lo predicó, el que se lo dio a compartir, no fue el hombre, fue Dios. A través de esta persona, por medio de su espíritu, para poderle llamar y poderle decir, hijo. Fue Dios, hermanos.
¿Cómo puede ser posible esto que les haya compartido, hermanos? Pues es necesario recordar y nunca olvidar que todo el que lleva el evangelio de la paz de Cristo también lleva a Cristo. Porque ahora Cristo habita en él. Porque Cristo es el que llama y no es el hombre. Nosotros nos podemos esforzar, podemos trazar programas y hacer cosas. Pero y mayormente, hermanos, lo que la iglesia necesita es el evangelio. El puro evangelio, hermano. Porque el evangelio va a moldear tu vida. El evangelio te va a afectar totalmente a donde quiera. Obviamente, primeramente de manera interna. Y una vez que lo entiendes, que lo comprendes, empiezas a priorizar realmente las cosas. Ya no nos afanamos por las cosas del mundo. Ahora nos dedicamos a buscar de Dios. Hermano, ¿cuándo fue, en este caso, recordándome a este pastor Paul Washer cuando pregunta, hermano, ¿cuándo fue la última vez que tomaste la escritura, te sentaste alrededor de 8 o 10 horas leyendo y estudiando acerca de un texto? 8 o 10 horas. Podemos decir, es muchísimo tiempo. Sí, hermano, es mucho tiempo. Pero es un tiempo que está invertido en el reino de los cielos. Y que lo poco o lo mucho que el Señor te dé en esas 8 o 10 horas tiene poder, tiene eternidad. Es la palabra de Dios. Es realmente hermoso, hermano, cuando nos sentamos, cuando estudiamos, abrimos las Escrituras y le decimos, Señor, háblanos. Y Él lo hace. Lees su palabra y parece que te estás escribiendo. Y dices, no, no puede ser para mí. Sí, es para ti, porque tú lo estás leyendo. A estos hermanos que estaban lejos y a los que estaban cerca, es decir, judíos y gentiles, fue que el Evangelio los llamó. Dice el versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Ya no hay dos, sino solo uno. Ese uno es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El único acceso por el cual los hombres pueden tener entrada al Padre, hermanos, es a través del Evangelio. Aquel que Cristo manifestó a los que ha llamado. Un solo Evangelio implica una sola entrada, un solo Espíritu y un solo Dios, compuestos por la unidad de creyentes. Que nadie pueda venir, hermanos, que nadie crea, y por un solo momento que la salvación puede venir de otro lugar. Es necesariamente forzoso que mires los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas, que consideres sus sendas y examines sus pasos. Porque solo al poderlo mirar a él, vas a entender entonces cuando te acerques al hermano y puedas ver que la obra que Dios hizo en ti, también la hizo en él, en diferente contexto. Dios, hermanos, nos ha manifestado su propósito. ¿Cuál es? De unir todas las cosas en Cristo. ¿En dónde? En la iglesia. Es mediante la cruz que el Señor ha llamado a los hombres y que los ha unido precisamente nuevamente a su iglesia. Ahí, hermano, en la iglesia es donde realmente a la iglesia se le dio el poder para poder discernir entre si una persona es cristiano o solamente es una persona que es cristiano, entre comillas. Aquellos que han sido añadidos han sido perdonados en la razón del sacrificio de Cristo y, por supuesto, mediante la fe y el arrepentimiento de sus pecados. La iglesia, hermanos, es el lugar en donde Dios nos llama a poder vivir en unidad y bajo comunión. Porque se entiende que todos fuimos llamados de la misma manera, por un solo evangelio, por un solo espíritu. Y ahora, ¿qué hace la iglesia? La iglesia, hermanos, solamente examina, no impone, examina aquello que Dios nos da en su palabra. Y esto que Dios nos da en su palabra solamente nosotros hacemos o lo traemos a luz, que realmente Dios haya obrado en la persona. Porque decíamos al principio de la enseñanza, ¿permitiríamos nosotros que cualquier hombre viniera y empezara a tocar a nuestra esposa? Que la jalara y le dijera, vengas, hermana.
¿Permitiríamos que cualquier hombre viniera y le hablara, en este caso, como si fuera alguien más? Por supuesto que no. Jamás va a pasar así, hermano. Jamás. Porque hay un celo. Porque hay un amor hacia la esposa que el Señor nos ha dado. Hay un respeto, hay una comunión, hay un cuidado. Pero si no se tiene ese cuidado por la esposa, hermano, mayormente todo ese tipo de cosas se ve en la vida práctica de la persona. Porque entonces si nosotros no pudiésemos poner límites, muros, pero ya no son muros de la ley, donde los judíos se refugiaban y se jactaban de ser un pueblo, sino ahora son muros en la fe. Muros los cuales no pueden ser salteados, hermano. Porque jamás una persona va a poder aparentar ser alguien piadoso durante 30 o 40 años, jamás. Aquí podrá ser alguien, pero allá afuera, dijimos, podrá ser otra persona. Y no puede estar viviendo entre una y otra vida. Tarde o temprano, su verdadera naturaleza va a salir, se va a dar a conocer. Entonces, hermano, lo primero que quisiera que consideres es lo primero que quisiera que consideres es que medites. Si realmente eres una nueva creación, la nueva creación no anda vagando sola en este mundo. Si es que el sello de Dios ha sido puesto en su mente y en su corazón. No está solo. Camina con una iglesia, hermanos. Entonces, debes de pertenecer a un lugar. Forzosamente debes de pertenecer a un lugar. Por eso cuando alguien conoce a otro cristiano que sí pueda enseñar, pueda ministrar, pueda practicar, pueda hablar, pueda tener labia para poder predicar, nuestra pregunta siempre va a decir, ¿dónde te reúnes, hermano? ¿Cuál es tu iglesia? Porque de ahí es donde luego salen, es que yo no tengo iglesia. ¿Y eres pastor? Ellos dicen, sí, soy pastor. ¿Y sin iglesia? ¿Has visto alguna vez a alguien que milita en el ejército sin pertenecer al ejército? ¿Has visto a algún estudiante que no tenga escuela? El estudiante es el que estudia. Y si no tiene escuela, entonces no estudia y por lo tanto no es estudiante. El cristiano tiene un hogar, tiene una iglesia. Y su iglesia lo conoce y sabe quién es. A estos hombres, hermanos, se les conoce precisamente como cristianos. Si eres uno de ellos, entonces estás llamado a vivir una unidad espiritual, sin fingimiento. Tu conducta, tu carácter y tu testimonio deben revelar a Cristo. No deben revelar lo que tú sabes o quieres hacer, sino a Cristo. Por tanto, debes de cuidar de no ser tropiezo para nadie, que es el consejo que Pablo les estaba dando. 1 Corintios. Todo lo contrario, si perteneces a la iglesia, debes de ser parte de la columna de la iglesia. Porque no estás solo dentro de la iglesia. Hay personas que están siendo ministradas, que están siendo enseñadas, que están viniendo, que están aprendiendo. No podemos ser siempre estar en el mismo lugar, hermanos. Tenemos que estar creciendo. Cuando digo siempre en el mismo lugar, me refiero a que no debemos de tener siempre el mismo tipo, en este caso, de conocimiento y no seguir creciendo. Porque entonces diríamos, oye, la obra del Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿A poco solamente te dio esto y a partir de ahí 15, 20 años no has entendido nada más? Pero Dios tiene misericordia, hermanos. Y hay cosas que no sabíamos. Y hoy, por la gracia de Dios, las conocemos. Porque se complació de nosotros. Nos ha llamado y nos ha permitido poder seguir aprendiendo. Él no quiso que nos quedáramos con lo básico. ¿Sí? Con lo temporal, no con lo temporal, con lo básico, con los principios, con los rudimentos. Él nos ha llamado, hermanos, para poderlo conocer mejor. Y para que ahora nuestra comunión pueda ejercitarse de la mejor manera.
para que ahora, hermanos, si cada uno de nosotros en su momento oraba de una forma, ahora a través de las enseñanzas que nuestros hermanos nos están dando en los devocionales, en la reunión de oración, podamos entender que hay una forma de poder orar. Que mi oración personal es personal, en casa, en mi cuarto, encerrado, ahí. Y si se la quiero externar a algún hermano, lo invito a que me apoye a orar. Pero cuando me reúno como iglesia, esa oración ya no solamente es mía, hermano. Si estoy orando, en este caso, por el evangelismo, no es por lo que yo estoy evangelizando, es porque la iglesia está evangelizando. Si estoy orando por el enfermo de la iglesia, es por los enfermos, hermano, porque aparentemente podremos estar bien. Pero igual acuérdense que está la enfermedad del pecado. Que Dios nos libre y nos ayude a poder tener victoria en este tipo de cosas. Por lo tanto, hermano, la iglesia es ese lugar en donde el cristiano recibe vida espiritual, como lo dijimos. ¿Con qué fin Dios nos une a un cuerpo? No nos une solamente para darnos un lugar y dejarnos ahí ya. Tiene un fin, hermanos. Si al final cada uno piensa y vive como quiere. La iglesia es el lugar que Dios escogió para colocar a sus santos, para que les sirvan. Aquí es en donde los dones de los hombres se hacen visibles al ofrecerlos libremente entre sus propios hermanos. Aquí es donde nos edificamos. No busca nadie lo suyo propio, sino que se dan en amor por causa de Cristo. Ellos mismos, nosotros mismos, nos empobrecemos para poder enriquecer a los otros hermanos. Nos damos totalmente por amor a Cristo. ¿Gozas de la paz de Dios y de los hombres? De antemano, debes de saber que aquel que no tiene paz con Dios, tampoco tiene paz con los hombres. ¿Cómo es posible que puedas amar a aquel que no puedes ver, pero no seas capaz de amar a aquel que es portador de la imagen de Dios? Porque aún así como nos vemos, hermanos, unos a otros, aún así mantenemos la imagen que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Somos portadores de esa imagen del Señor. ¿Cuál es esa imagen del Señor? Dice la Escritura, Efesios capítulo 4, versículo 22. Pablo le dice a los efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aún, hermano, cuando no resplandezcamos por la santidad que Dios esté poniendo en nosotros, Dios está obrando en nuestras vidas para podernos mantener santos. Y si nosotros despreciamos la obra de Dios al poder considerar a nuestros hermanos, lo que estamos haciendo es despreciar directamente al Señor por el trabajo que está haciendo en la persona, es decir, en mi hermano. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un nivel para poder ir creciendo en el Señor. Pero es eso, crecer en el Señor. Porque si nos quedamos hasta ahí, entonces no estamos haciendo nada más. Es Dios quien nos está llevando a poder crecer, santificarnos cada día más. Puede ser que haga falta que algunos hombres consideren las palabras de la Escritura para que puedan cambiar de parecer respecto a saber si pueden gozar de paz en Dios y con los hombres. Porque este era el propósito. Al unirnos en un cuerpo en la iglesia es gozar de paz y de unidad. Pero sería bueno, hermano, poder considerarlo. ¿Qué debemos de considerar? Lo que Pablo les dijo en Efesios capítulo 2, en el versículo 16. Mientras Cristo está siendo humillado y abandonado por sus amigos, hermano, ¿qué estás haciendo tú? Mientras Cristo estaba siendo humillado y abandonado por sus amigos, ¿qué estás haciendo tú? Mientras
es llevado cargando el madero hacia el Gólgota y es azotado, ¿qué estás haciendo tú? Mientras que sus fuerzas se escapan pero continúan avanzando, ¿qué estás haciendo tú? Mientras Él es recostado sobre la cruz y clavado a ella, ¿qué estás haciendo tú? Mientras Él sufrió burlas de los hombres escarnecedores que se jactaban de sus actos, ¿qué estás haciendo tú? Mientras aquellos hombres echaban suerte en sus vestidos para podérselos repartir, ¿qué estás haciendo tú? Mientras Él todavía sigue salvando, aún estando en aquella cruz, a punto de morir a aquel ladrón, ¿qué estás haciendo tú? Mientras clama al Padre diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estás haciendo tú? Mientras Él tiene sed y se burlan de Él al darle vinagre, ¿qué estás haciendo tú? Mientras desde los cielos los ángeles miran consternados por lo que le está pasando al Hijo de Dios, ¿qué estás haciendo tú? Mientras que la creación gime y contempla aquella escena llena de horror, ¿qué estás haciendo tú? Mientras el Padre carga su ira sobre él y finalmente, mientras su último aliento escapa de su cuerpo, ¿qué es lo que estás haciendo tú? La mayor parte de hombres, hermanos, si nosotros pudiésemos responder a esta pregunta, sigue pecando y siendo indiferente a Cristo. Esa es la respuesta. ¿Qué estás haciendo tú? No me refiero a ti en especial, hermano, sino a los hombres. ¿Qué están haciendo ellos? Siendo pecadores y siendo indiferentes ante Cristo. Ellos ven la cruz y se burlan de la cruz. Para los necios es cosa vana, es innecesaria, es frustrante el mensaje, es cansado, es aburrido. A los de apariencia de piedad les causa remordimiento y van a intentar poder cambiar, pero después de un tiempo, como no están sujetos, anclados a la roca, terminan abandonando su intento y terminan entregándose nuevamente a sus cosas. Pero hermano, para aquellos que han sido llamados mediante su bendito evangelio, les es como la miel, cosa dulce y exquisita, manjar de reyes, el prestar oído a las buenas nuevas. Ellos consideran sus palabras, la palabra de Dios. Su oído se levanta, se pone atento, escucha cuando la Escritura se habla. Cuando empieza a reunir el mensaje y lo empieza a trazar y ahora lo aplica a su propia vida. Ellos son cuidadosos, aman, procuran y proveen inclusive a sus propios hermanos. Los abrazan dentro de las oraciones de a todos y cada uno de aquellos santos. Los encomiendan en las manos del Dios verdadero. Los colocan constantemente delante del trono de la gracia. Apelan a las promesas de Dios porque saben que sus promesas son para ellos y también para todo aquel que ha creído. Saben la esperanza a la cual tiene Cristo como iglesia. Si 1000 veces les lastiman, 1000 veces les perdonan. Y le aman porque saben también ellos de dónde es que han sido tomados. Su amor está en Cristo, no en los hombres. Son hombres y mujeres que sus corazones han sido forjados en el reino de los cielos. El sello, la etiqueta de donde ellos han sido formados y han sido nacidos, no es de este mundo, hermano. Ellos están hechos en el reino de los cielos. Ellos necesitan, hermano, del fuego del horno de Dios, porque ahí es en donde Dios prueba sus corazones. Que oran como si fuera el último día en este mundo. Abrazan a sus familias proveyéndoles de la verdad del Evangelio, no solo para las cosas físicas, sino el Evangelio. Ese Evangelio que llama a la salvación. Que educan a sus hijos en el temor de Dios porque saben
que han de dar cuentas, que viven solo para dar su vida por causa de otros. Todo esto, amado hermano, solamente se puede vivir cuando estás en paz y en unidad con el cuerpo de Cristo, es decir, a través de su iglesia. Es mediante su iglesia, hermanos. Hermanos, que Dios llene de su evangelio para poder mirar con esperanza la obra de nuestro Redentor, y mayormente dentro de nuestra iglesia local. Amén. Amado Señor,